bienvenido a mi canal. Yo me llamo Alex. Hoy va a ser un vídeo muy interesante para la gente que quiere aprender a desmontar este tipo de manivelas de las puertas para sustituir por otras, en caso si se le ha roto o en caso si no le funciona el mecanismo del botón de apertura de la puerta o para cerrar. Entonces, en este caso, este es su vídeo. Ya estamos por aquí. Si apretamos el botón y no funciona, no cierra el coche, puede ser problemas que este botón por el invierno se ha congelado y cuando vosotros habéis apretado se han roto las dos pestañitas que hay dentro, o puede ser que el propio mecanismo eléctrico dentro está roto, entonces se ha quemado o dio un cortocircuito, o puede ser también que está mal conectado el cable dentro, que se ha desconectado, puede ser también, no lo sé, habrá que desmontarlo y verlo. Pero en caso si vosotros veis que no le funciona, comprobar los restos de puertas, si le abran y se le cierran. En este caso este funciona bien. Este también funciona bien. Y este abre, funciona bien. Pues lo que me falla es la puerta del conductor, ya que se usa a menudo. Si estás viajando solo, no usas los demás puertas de apertura y el botones, pues este sufra mucho. Y más que cuando hay un invierno y los países de invierno con mucho hielo, con menos 20, menos 15, esto se pone en unas temperaturas frías y con mucha humedad en el aire, se queda esto con la película de hielo, y es probable que cuando apretan pues se le rompe el botón o se rompe el mecanismo propio de dentro. Entonces en este caso vamos a desmontar la manivela y vamos a ver qué problema puede haber dentro y cómo se desmonta. Vais a aprender hoy. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es quitar este de aquí tornillito con esta arandela. En algunos coches no viene este tornillito, simplemente viene como un taponcito. Quitando el taponcito, dentro habrá un tornillo de tipo Torx, y entonces aflojáis y esta manivela se quedará así. Una vez que se queda así, este bombín se puede desmontar y sacarlo de ahí. Una vez que quitamos, nunca tenemos que desmontar directamente esta pieza de ahí, ya que hay un cable pequeñito, finito, de corto largo, que está enganchado dentro de la puerta con una clema. Si vosotros tiráis este, lo podéis romper y romper el mecanismo de dentro y el soporte. Entonces nosotros sí o sí tenemos que desmontar esta parte de aquí, todo este plástico con cuero, con todos los mecanismos. Esto habría que desmontar para llegar hasta nuestra clemita que hay dentro para desmontarla. Vale, ¿cómo se hace? Pues habría que desmontar los dos tornillos que hay aquí por debajo de esta alfombrita, y también dos tornillitos que hay detrás de aquí, que habría que quitar la parte del fondo, y ahí habrá dos tornillitos. Una vez que quitamos estos 4 tornillitos de aquí, habría que apalancar la puerta por la parte de abajo muy fuerte. Lo sacamos, lo apalancamos, y una vez que habría que forzar un poquito, ¿vale? Porque hay unas clemas de plástico abajo que van a presión, y entonces habría que apalancarla y luego levantarla y sacarla, y ya tenemos el acceso. Habrá una protección película de goma, habría que apalancarla, que está pegada alrededor con un pegamento de tipo de estos de silicona pegamento, que es fácil de quitarla, y luego tenemos el acceso para desmontar nuestra clemita. Bueno, manos a la obra, vamos a proceder. Bueno, pues vamos a quitar con esta palanquita la alfombrilla, que veis que no es nada, y ahí lo veis,
tenemos dos tornillos. Creo que es el 8 milímetros, el hexagonal. Lo veis, ¿no? Del vaso. Y luego vamos a desmontar también ahora esta alfombrilla de aquí, que se encuentra aquí detrás. Ahí está, justo en la esquina, se apalanca de la esquina y se sale todo este plastiquito de aquí. Bueno, aquí como veis, ahí está el otro tornillito. Ahora que hay que desmontar estos tres tornillitos, dos de aquí, dos de ahí y una de aquí, y ya podremos apalancar la parte de abajo de protección de la puerta. Es de 7 milímetros. Los dos tornillitos. Y el número 3 es el mismo, 7 milímetros. Bueno, vamos a intentar apalancar la parte de abajo. Ahí. Ahí están los clips de pestañas. La tengo. Ahí está. Como habéis visto, yo ya he desmontado esta parte de aquí. Es simplemente apalancarla, levantarla para subir y levantar por este agujero que se queda dentro, y luego simplemente levantarla y sacarla. Y como veis aquí son todos los clips, que no hay nada de complicado, son solo los clips de plástico que van apalancados, ¿vale? Por todos los lados. Aquí también hay unos clips ahí abajo, es simplemente apalancar y ya está. Y aquí, bueno, de momento nosotros no tenemos que quitarla totalmente de todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente apalancar esta de aquí, que es como plástico, cuero mixto, algo así como plástico, algún tipo de material así un poquito durito, pero también como un poquito de goma. Así, pues esto simplemente habrá que apalancarlo, llegar hasta este agujero, y ahí es donde tenemos el acceso para quitar la clema para desmontar nuestra manivela de otro lado. Vamos a hacerlo. Vale, aquí una vez que quitamos esta protección, como veis aquí, que viene como una silicona de estas masilla especial para que no pase condensación ni agua adentro, solamente apalancar aquí ya tenéis el acceso, como veis aquí, al tornillito este de aquí. Vale, pues si queréis desmontar todo el mecanismo habrá que desmontar este tornillito también. Y aquí hay una clemita, este de aquí, que hay que apalancar de otro lado. Si lo vemos, a ver si hay suficiente luz para que veáis. ¿Lo veis? A ver. A ver. Esta clemita de ahí.
Ahí. ¿Lo veis? Esta clemita con los cables. Bueno, a ver cómo hacemos. Vale, pues esta clemita de ahí habría que apalancarla. ¿Cómo se hace? Pues arriba de esta clemita. A ver si se puede grabar ahí, por este agujerito. Vale, pues aquí arriba ahí arriba, esta palanquita de aquí, esta palanquita hay que apretarla con una mano y con otra mano tirar de la clema y va a salir. Una vez que liberáis esta clemita, es muy importante apretar esta palanquita de ahí arriba todo lo máximo posible hasta el fondo con una mano y con otra mano sacar esta clemita de aquí. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque tiene, no sé si se puede ver, perdonar por este vídeo, pero es que aquí no hay espacio para enseñaros. A ver si se verá. Vale, pues lo veis ahí. Esta clemita sale de otro lado de la puerta y es muy cortito el cable este. Es justamente la palanca de la manivela de atrás. Entonces, si vosotros desmontáis la palanca de atrás y lo tiráis de ello, lo rompéis esta clema. Y esta clema entera se va descolgando. Así que luego, para no gastar más dinero y no arreglar y no comprar otra pieza nueva para arreglar esto, toda la pieza entera, les advierto que tenéis que hacer este procedimiento. Si queréis desmontar bien, habría que quitar y sacar esta clemita por estos dos huecos que hay aquí. Con una mano a la izquierda y otra mano a la derecha lo sujetáis y apalancáis la clemita de la parte de arriba con una mano y con mano derecha pues lo sacáis la clemita y así hay que liberar esta clema. Bueno, les quería hacer un vídeo aquí ya que estoy desmontando para que veáis que aquí cuando vais a desmontar tiene esta gomita que es como un tapón goma que apalancándola sale y ahí dentro, ¿lo veis? Ahí dentro hay una como llave hexagonal para desmontar esta pieza de aquí y se afloja la manivela. Y como veis, este es el plástico, simple plástico que luego se pone a taponar, se tapona y ya está. Como en esta puerta, también en esta puerta lo vienen para luego desmontar esto y se afloja la manivela. De este lado igual, pero de este de aquí lo que yo no he podido desmontar es porque me viene este tornillo con este tapón de pladur de una pieza de ahí como un plan MacGyver que han hecho, plan chapuza, lo han taponado con esto. ¡Qué chapuzas! Y eso sí que comprando el coche en un concesionario, así que veis, con un taponcito luego simplemente de goma lo tapáis y ya está, que no hace falta esta cosa metálica que luego entra agua, entra cualquier cosa, no es estanco y eso es lo que he encontrado yo. Bueno, pues nada, aquí una vez que desmontáis todo esto, quitáis la clemita de ahí. Ahora para aflojar este bombín y para que se suelte la manivela que se queda abierta, lo tenéis que con una llave hexagonal de pentágono ahí, como un tipo Thor, lo veis ahí de dentro, habría que ponerla y aflojarla. Y una vez que aflojáis la manivela se quedará así, se quedará abierta así. Y una vez que esté así ya se puede quitar el bombín y se puede quitar también la manivela apalancándola y ya saca con el cable. Vale, cuando vais a poner la pieza dentro para aflojarla,
lo primero que tenéis que hacer es tirar de la manivela, ¿vale? Dejarla abierta así, sujetarla y aflojáis. Vale. ¿Por qué? Porque ahí se queda así, estanca, así se queda siempre. Porque si está cerrada, cuando aflojáis, ahí se queda y no podéis mover ya. Entonces, una vez cuando abrís y aflojáis aquí el tornillo, este bombín, mirar, sale solo. Y ya está. Este bombín ya está quitado. Y ahora simplemente lo sacáis para atrás, así afuera, y luego esta, simplemente doblarla, así, y sacarla poco a poco, así afuera. Con el cable que ya conocéis, que hemos quitado el cablecito. Por esto hay que quitar la clemita antes, porque si no quitáis la clemita antes, lo rompéis todo el soporte y luego tendréis que cambiar toda la pieza esta de ahí de dentro y es un coste adicional. Así que ahora simplemente lo que tenemos que hacer es pedir al fabricante una pieza como esta nueva y ya está, y cambiarla. Yo en mi caso lo voy a desmontar a ver si puedo arreglar, a ver si el problema es el botón. A ver, intento quitar y desmontar esta pieza de aquí. Y si no, pues lo pido una al fabricante y lo sustituyo por otra nueva. Nos vemos en el próximo vídeo. Va a haber una parte número 2. Así que esta ha sido la parte número 1. Espero que le haya gustado el vídeo. Que habéis visto que no ha sido tan difícil. Simplemente saber lo que hay que hacer y qué tornillo hay que aflojar y el paso que tenéis que seguir. Así que nada, espero que le haya gustado el vídeo, ha sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.